La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Empezando otra semana, Nieves, ¿qué tal? Muy bien, con ganas. Muy bien, lunes 7 de octubre. Oye, hoy voy a tunear la histórica frase de Adolfo Suárez, que lo sepas, ¿eh? Pero nada de prometer. Te digo, puedo confesar y confieso que cuando nos asomamos a la historia, a mí me mola especialmente si se habla de episodios recientes, que los veo como... Me dirás que es una tontería, pero los veo como algo próximo. A ver, las cosas de reyes, de reinas, de faraones, de la antigua Roma, de los bárbaros... Todo eso me gusta, todo me interesa, ya lo sabes. Coño, pero no sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Ahí tenemos muchísima tela que cortar y a mí me interesa sobre todo porque es más fácil conectar con el presente, ¿no? Con la actualidad. En fin, es una manía mía, te la quería comentar. Y esta tarde vamos... Es entender los informativos. Claro. A mí por eso lo que es más reciente y tal, a mí me interesa más. Pero bueno, da igual, a lo que íbamos. Esta tarde vamos a quedarnos precisamente en lo último que he dicho, en la Guerra Fría. Porque tal día como hoy, 7 de octubre de 1950... Estados Unidos dio el paso decisivo para una guerra que no tuvo nada de fría, la guerra de Corea. Así es. Y no hemos hablado nunca de Corea. No, eso es una... no. Pues sí, está casi tan lejos como Japón. Pero de Japón hemos hablado mucho. Pero hablamos yo creo que a veces hablamos de Japón, aunque solo sea para tener la excusa de poner la canción de Pepe Mejines. Sí. Y sus no me pises que llevo chanclas. Yo lo reconozco y lo seguiré haciendo además. Claro, yo digo, voy a hablar de Japón aunque solo sea para ponerlo. ¿No? Bueno, ahora, respecto a Corea, ahora menos, pero tuvimos una época que cada 2x3 teníamos en los informativos el careto del tal Kim Jong-un, con esa cabeza imposible que tiene este hombre, empeorada por el estilismo del pelo. Muy raro. Y estaba, amenazando al mundo con lanzar un pepinazo nuclear, o enterándonos de que había ordenado asesinar a su hermano, o de la ejecución de su tío con perros de presa. Sí, con perros, sí. Sí, eso es tremendo. Pero, ¿de dónde viene esto de que haya en la península de Corea dos Coreas? Una, la República de Corea, demócrata, capitalista, al sur, y al norte, la República Popular Democrática de Corea, que todos conocemos como Corea del Norte. Aquí hay que ver lo que les gusta a las dictaduras de izquierdas y de derecha, me da igual, meter términos como popular, democrático y libertad. O sea, justo los que llevan estos conceptos en el título, casi siempre, son los menos populares, los menos democráticos y los que respetan menos la libertad. Es alucinante. Y aprovechando que el 7 de octubre de 1950 las tropas estadounidenses cruzaron el conflictivo paralelo 38 de abajo arriba, en respuesta a que en respuesta fue a que los coreanos del norte lo habían cruzado de arriba abajo 3 meses antes, pues aprovechemos para contar qué es eso del paralelo 38, por qué Corea fue el primer ring de la Guerra Fría y de dónde demonios sale esa dinastía megalómana y perturbada de los Kim. Welcome to the jungle. We've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Hombre, yo creo que todo el mundo sabe, o si no lo imagina, que el paralelo 38 es la línea que divide las dos Coreas, ¿no? Eso. Pero ¿de dónde viene el lío? Eso yo creo que ya no se conoce tanto, Nieves. No tanto, por eso vemos los informativos y decimos, pero aquí qué leches pasa, ¿no? Porque hay que, pues viene de antiguo. Bueno, de relativamente antiguo. Pues mira, igual que el paralelo 17 dividió después, en 1954, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, el paralelo 38 dividía y aún divide las dos Coreas. Y por precaución o por prudencia, no demos por hecho que todo el mundo sepa qué es un paralelo. Son esas líneas que dan la vuelta en horizontal alrededor de la Tierra. Igual que los meridianos van de arriba a abajo, como si dividieran el planeta en gajos de naranja, bueno, pues los paralelos van en horizontal. Lo rodean. Son líneas Son líneas imaginarias que hacen una especie de cuadrícula que luego sirve para marcar las coordenadas geográficas, es decir, eso de tal sitio está en latitud tal, longitud cual. Bueno, es una cosa que nos hemos inventado los humanos para organizarnos. Cuando en una zona de conflicto están a broncas los de uno en un lado y los del otro lado, se marca
una zona de división. En el caso de la península de Corea fue el paralelo 38, que divide ese territorio en dos partes casi iguales, porque el paralelo atraviesa la península. No es que la frontera sea exactamente el paralelo, pero bueno, es la referencia. Fíjate que ese mismo paralelo también atraviesa Murcia, Jaén, Córdoba, roza el sur de Badajoz, Portugal y tal. O sea, esto para que la gente se sitúe que Corea lo tenemos en ese mismo paralelo. Lo que llamamos paralelo 38 es ahora una zona desmilitarizada. Es una franja de tierra, 4 kilómetros de ancho, donde no puede haber instalaciones ni actividades de personal militar de un lado ni del otro. Muy bien. Oye, recordemos, ¿en qué momento y por qué se decidió dividir la península de Corea en dos Coreas? A ver. Eso fue al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso fue, exactamente, sí. Fue al final de la Segunda, cuando terminó de verdad la Segunda Guerra, porque terminó en Europa en un momento y luego ya se alargó más en el Pacífico hasta con Japón. Bueno, Corea había sido un reino independiente durante siglos, por no decir milenios. Hasta principios del siglo XX, que fue cuando se la quedó Japón. Lo invadieron y se quedaron con Corea. Cuando Japón se rindió incondicionalmente en 1945, se supone que Corea quedaría liberada de ese yugo y recuperaría su independencia. Pero como ya sabemos que tras la guerra las grandes potencias aliadas se repartieron su influencia en el mundo, resulta que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética acordaron repartirse la tutela sobre la península de Corea durante un rato, hasta que se pudieran organizar solos los coreanos y entonces unificaran el país de forma democrática. De forma democrática, ¿ves tú? El norte quedó bajo influencia soviética y el sur bajo influencia estadounidense. Ya estamos. Y como el paralelo 38 divide la península de Corea en dos mitades, esa fue la referencia fronteriza. En la zona de la zona norte de Corea, durante la Segunda Guerra Mundial, había destacado en su lucha contra los japoneses un líder con mucho carisma, que se llamaba Kim Il-sung, que es el iniciador de la dinastía de Perturs. El personajazo también. Sí, tremendo. Era comunista, pero comunista de los de morder. Contaba con un ejército que le seguía, que le admiraba y tenía aptitudes para el liderazgo. Y dijo Stalin, pues mira, este va a ser nuestro chico en Corea del Norte. Así que, ya tenemos presidente de la República Popular Democrática de Corea, donde está prohibido votar. Oye, ¿y en el otro lado quién fue el elegido o el promovido, el aupado como presidente de Corea del Sur? Ese fue el problema, porque no había un líder claro que venderles a los surcoreanos. Estados Unidos eligió a un señor que se llamaba Syngman Rhee, o Ri, no es que no sé cómo se pronuncia en coreano, que era un señor efectivamente coreano, por supuesto, pero al que conocían solo una pequeña parte de la población y de oídas. Este hombre llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos. El coreano lo hablaba con acento yanqui y llegó a Seúl de la mano y en el mismo avión que el general estadounidense Douglas MacArthur, el comandante supremo de las potencias aliadas, el que humilló al emperador nipón Hirohito. Era el tipo que odiaba la diplomacia y que primero disparaba y luego preguntaba. Por mucho que en Corea del Sur digan ahora que Syngman Rhee era un activista independentista y muy respetado por los coreanos, activista sí, porque este hombre no paró de moverse en defensa de su país cuando estaba en Estados Unidos. Independentista también, porque no paró de reclamar la independencia de Corea de las garras japonesas, pero muy respetado por los coreanos, pero si apenas lo conocían. Pero bueno, como no había mucho donde elegir, se organizaron unas elecciones democráticas en Corea del Sur bajo supervisión de la ONU. Y salió elegido el candidato previsto, porque es que tampoco había donde elegir, no había otro a mano. Sale elegido Syngman Rhee. Así nació la República de Corea. Pero la ONU solo reconoció la legitimidad del gobierno de Corea del Sur, puesto que en el norte no había habido elecciones. También resultó luego que después el señor presidente de Corea del Sur salió rana demócrata y una vez que se instaló dijo, pues ya no me voy, ya no se quiso ir. Los dos presidentes, Syngman Rhee y Kim Il-sung, querían reunificar el país, pero claro, la negociación no era lo suyo, de ninguno de los dos. No. Uno quería convertir una Corea unificada en un país comunista y para eso tenía el apoyo de Stalin, y el otro quería convertirlo en un país capitalista y para ello tenía el apoyo de Estados Unidos. Amigo para siempre. Remember when you drank my wine? Why can't we be friends? Why can't
O sea que este conflicto entre las dos Coreas es lo mismo que decir que el conflicto era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque recordemos el comienzo de nuestra conversación, Guerra Fría, plena Guerra Fría, estamos en 1950. Bueno, prácticamente eran ellos. Y de hecho es que la Guerra de Corea acabó siendo el primer enfrentamiento armado de esa Guerra Fría. Pero la verdad es que había una diferencia entre la actuación soviética y la yanqui. La URSS estaba emocionadísima, estaban muy implicados con lo de expandir su comunismo por Asia. Estados Unidos, sin embargo, estuvo como flojo, como al principio, no mostraba demasiado interés por Corea en general. Incluso cuando la CIA elaboró informes y los presentó al gobierno estadounidense diciendo, oye, no relajéis tanto, ojo con estos del norte que la pueden liar e invadir el sur. Bueno, pues Estados Unidos no hizo caso, no va a ser importante. Y un detalle. En Corea del Norte no había soviéticos. Bueno, a lo mejor había 4 gatos, pero no había soviéticos. Estaban solo los coreanos y con ejército propio. Eso sí, tenían toda la ayuda que necesitaban. Tenían armamento, tenían munición, tenían apoyo, tenían asesoramiento de la URSS. En Corea del Sur, sin embargo, no tenían ejército. Pero estaba plagado de soldados estadounidenses, que también estaban un poquito hasta el gorro los surcoreanos. Y la presidencia del tal Syngman Rhee no estaba yendo, según lo previsto, no estaba yendo bien. Como la Unión Soviética notó ese pasotismo de Estados Unidos, cuando su protegido, Kim Il-sung, le propuso a los soviéticos cruzar el paralelo 38 e invadir Corea del Sur, Stalin le dijo, anda, tira, si parece que a estos les da un poco igual, los yanquis no van a hacer nada. Y efectivamente, aquello fue un paseo. Pero ¿cómo que nadie hizo nada? Quiero decir, esto que has comentado, el paralelo 38, ¿la frontera no estaba protegida? No, como era un acuerdo que estaba así admitido, vosotros aquí, nosotros aquí, pues tampoco hacía falta más. No solo atravesaron el paralelo casi haciendo la conga de Jalisco, es que llegaron hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, que está a 56 kilómetros, casi sin problemas. Hombre, algún encontronazo ligero, no empuje, pero bueno, ya está. Todo el gobierno surcoreano, los poquitos soldados que tenían y todas las tropas estadounidenses se replegaron, se fueron más al sur, huyeron. Pero entonces Estados Unidos protestó, aquí viene la cosa, protestó al Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos, el Consejo de Seguridad, ese club privado dentro de la ONU de 5 miembros permanentes con derecho a veto, que son los que mandan en el mundo. El resto de la ONU no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí, para el Día Internacional de la Lenteja, para eso sí. Y el Consejo de la ONU, ante la invasión de los norcoreanos, aprobó ipso facto la creación de una fuerza multinacional bajo mando estadounidense para empujar a los norcoreanos otra vez a su sitio, al norte. Y el Consejo, fíjate, lo pudo aprobar porque el embajador ruso en la ONU no estaba presente en aquella sesión. Porque sí, claro, es que si no, Estados Unidos iba a decir, la Unión Soviética habría ejercido su derecho de veto. La URSS protestó, dijo, oiga, esta resolución es inválida porque nosotros no estábamos. Y dijeron, nada, se siente, pues haber estado. Fíjate, ¿por qué Israel sigue invadiendo y asesinando? Pues porque Estados Unidos ya ha ejercido 3 veces su derecho de veto y vota en contra del alto el fuego. Más claro, a Estados Unidos se la refanfinfla que los israelíes hayan asesinado en Gaza 37.000 niños, según datos de la propia ONU, que para eso sí sirve, para dar datos, no para frenar los datos. Bueno, y en cualquier caso, esa resolución de la ONU que comentabas es lo que llevó al lo que has dicho antes, ¿no? Primer enfrentamiento armado de la Guerra Fría. Sí, el general MacArthur, el que estaba al mando, que es un tipo indisciplinado, chulo y con permanente ganas de bronca, desoyó las órdenes de batallar solo hasta poner las cosas en su sitio y que los norcoreanos se quedaran al otro lado del paralelo 38. Pero él pasó de eso, siguió. Las tropas atravesaron el paralelo 38 aquel 7 de octubre, llegaron a Pyongyang, que está a 240 kilómetros al norte, y llegaron hasta la frontera con China. MacArthur siguió metiendo patas, cabreó a los chinos que estaban muy tranquilitos, se lió de más, pero bueno, esto era el contexto, porque ya más no llegamos. Esto ha sido solo para situarnos en cómo y cuándo empezó el fregado en Corea, pero dejamos pendiente cómo fue aquella guerra y la estúpida ceremonia que mantienen soldados de uno y otro lado en el paralelo 38 a diario. Es la primera frontera de la Guerra Fría y la última que queda. Bueno, y dejamos pendiente también a los Kim. Tenemos que hablar de la cruel dinastía de los Kim, el Sung, el Jong y el Un. Esto ya no son miguitas, esto es una barra de pan entera lo que dejamos. Hey babe, take a walk on the wild side. Said hey babe, take a walk on the wild side.
La reina de las miguitas de pan. Nieves con costrina. Madre mía. Hasta mañana. Muchas gracias, Carlos. Adiós, Un beso, adiós. gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the up high low, you should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Jackie is just beating it away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the honey wants to do 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 do.